Hola, os damos la bienvenida a esta nueva edición de la muestra de cortometrajes Somos Muchas y Valientes, organizada por el colectivo Cámara Lenta en colaboración con el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Vamos a charlar ahora un ratito con Irene y con Alejandra, que son dos de las directoras del cortometraje La Huella. Bienvenidas. Muchas Muchas gracias. Estamos encantados de contar con vosotras en esta edición de la muestra y bueno, eh, contando de dónde viene el proyecto. Sabemos que forma parte del máster de documental de creación. eh, ¿Cómo os da por rodar precisamente un docu con este tema y con este planteamiento también, ¿no? De mujeres de una cierta edad que están acostumbradas a cuidar y que de repente pues deciden pensar en el autocuidado también. Bueno, si te parece, Irene, cuento yo esta primera aproximación, ¿vale? Bueno, el documental está hecho dentro del marco del máster en cine documental que hicimos en Barcelona. Irene y yo nos conocimos haciendo el máster. Y bueno, era un proyecto inicial que luego se abrió a que participara más gente, ¿no? En este caso vino Irene y vinieron otras dos compañeras, las dos Sofía, que hoy no han podido venir, que son codirectoras. Y bueno, desde el principio teníamos la idea de trabajar sobre el tema de los cuidados, ¿no? Queríamos que fuera el tema central del proyecto, del documental, y en especial, bueno, dándole una visión un poco más allá y tratando que fuera de mujeres mayores, ¿no? Que no se han podido cuidar nunca y en especial encontrar un espacio donde lo están haciendo. Entonces, investigando mucho, conocí a Eva Alba, que es la mujer que organiza y lleva a todo este taller donde conocimos a las señoras en la Florida, en un barrio del Hospitalet. Y bueno, allí hicimos un primer encuentro, participamos en ese taller durante varios meses, que nos conocieran, tejiendo un poco un lazo de confianza, ¿no? Mutuo, explicándoles el proyecto que queríamos hacer, que nos parecía muy interesante, que se reunían ahí. Y a raíz de eso, bueno, vimos que había cosas muy potentes, porque casi todos son señoras mayores o mujeres que se han dedicado a cuidar siempre a otras personas, ya sea en casa o a nivel laboral también, realizando trabajos de cuidados. Hay muchas mujeres, bueno, que son migrantes, muchas mujeres andaluzas de los años 50 que vinieron al Hospitalet, y luego también hay mujeres de diferentes procedencias. Y ahí es como un espacio común y plural en donde todo queda atrás y ellas se cuidan entre ellas, no solo a nivel físico, porque hacen talleres físicos con el cuerpo, por las dolencias que tienen, sino también, bueno, de espacios de sororidad y confianza en el que salen unas conversaciones muy interesantes que más allá de la teoría que ellas puedan o no puedan dominar, es la práctica, ¿no? Lo que cuenta, o sea, entre ellas hay un apoyo brutal, hay una magia especial. Y en cuanto estuvimos ahí compartiendo varias semanas con ellas, lo vimos y fue como muy especial el querer que eso se viera y que trascendiera un poco más y llegara a más gente. Bueno, la verdad es que es interesante de esta obra esa idea central de los autocuidados, ¿no? Porque se suele decir que es algo revolucionario, ¿no? El autocuidado, sobre todo en casos como este, ¿no? De que son mujeres además de cierta edad y que además llevan, como vosotras habéis dicho, toda la vida dedicándose al cuidado ajeno. No sé si de alguna forma esa idea de cómo puede ser bueno, subversivo en cierto modo, el autocuidado forma parte de la idea previa o si fue algo que se fue desarrollando un poco sobre la marcha. O sea, yo creo que Ale, que fue como la precursora de este documental, tenía muy claro desde el principio que quería tratar el tema de los cuidados desde un punto de vista ecológico en el sentido de economía feminista, ¿no? Y en ese sentido, como, o sea, como igual la película en sí no estaba clara desde un principio, pero sí los temas que íbamos a tratar, ¿no? Y em, en la medida en la que nos íbamos conociendo también mutuamente, se iba también construyendo ese hilo narrativo, ¿no? Del que se parte la película y que en un sentido también tiene esa ciclicidad, ¿no? Hay una frase que es como súper potente de una de ellas que resume muy bien cómo es la huella y es que si no estás bien tú, no puedes cuidar a los demás, tienes que cuidarte a ti misma primero, ¿no?
Entonces, creo que esa idea como que sí que estaba muy clara desde el principio. También para añadir, creo que es importante el no basarse solo como en el individualismo, sino la potencia de hacerlo en grupo y hacerlo apoyándose todas entre ellas, ¿no? Ahí también surgen unas dinámicas, surge una red que se va tejiendo poco a poco, no solo dentro del espacio, sino también en el barrio, ¿no? Que atraviesa esas paredes. Entonces, es como si desde lo individual, pero también desde lo colectivo está ahí, que es bonito. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes, ¿no? De la obra, ese autocuidado, o sea, cada una cuidarse a sí misma, pero además cuidarnos, ¿no? Cuidarse entre todas ellas. Me interesa también un poco esa idea que existe un poco de fondo, de que al final el cuidado es una tarea femenina siempre, ¿no? No sé qué pensáis vosotras al respecto. Suele coincidir. Está claro que por la historia suele ser así, pero no debería serlo. O sea, ahí está claro, sí. A ver, es una construcción social, ¿no? Todo esto, es decir, no hay tareas diseñadas o adecuadas para un tipo de persona u otro. Al contrario, simplemente pues se ha ido reservando más esos espacios para las mujeres, ¿no? Y tanto hay que reconocer como ese trabajo que se está haciendo desde el género, pero también hay que ser crítico y corresponsabilizarse desde todos los ámbitos. Entonces, esta película también es un poco un llamamiento a la corresponsabilidad de los hombres, ¿no? En este caso, y decir que, bueno, viendo es que tú ves a esas mujeres y ves son abuelas, son madres, son tías, o sea, todo el mundo se ve reflejado en esas historias. Entonces, yo creo que puede apelar bastante a ese proceso de, bueno, vamos a intentar cambiar las cosas un poco. Y empatizar, ¿no? A través de esos relatos que son personales y son colectivos. Totalmente. Hablábamos de lo que hay de revolucionario en el autocuidado, pero casi también es revolucionario ver a mujeres mayores, mujeres con una cierta edad, en la pantalla, ¿no? El que tengan protagonismo mujeres que pasan de los 40 o de los 50 o de los 60, porque normalmente pues, las actrices dan mucho testimonio de eso a partir de los 40 años. Es muy difícil tener un papel protagonista y es muy difícil que determinados personajes femeninos centren la atención de la historia. Partís también de esa idea de alguna manera de darle el protagonismo a una generación de mujeres que está oculta en gran parte del discurso visual. Bueno, en ese caso fue como encontrar a ese grupo de mujeres que después de hacer bastante búsqueda, ¿no? De cómo explicar, cómo acercarnos al tema, se puede hacer desde la teoría, se puede hacer desde también invitar a gente más joven, más teórica, pero queríamos buscar algo que fuera más a la práctica, cómo ver eso reflejado sin un discurso más educativo, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces fue verlas, encontrar el espacio y decir, es que esto es muy potente, porque además es lo que tú dices, o sea, son mayores, habían señoras de 80 años también, y que ahí se habla de feminismo, se habla de conceptos revolucionarios de por sí, que encima lo hagan esas mujeres, que no tienen de teoría, o sea, no es un rollo así de querer explicar la teoría, ¿no? Es solo desde la práctica, desde lo que ellas están viviendo. Desde Ya sus tenía... propias experiencias. Sí. Y luego lo que nos ocurrió fue que, bueno, al menos yo lo sentí así como que se generó mucha complicidad desde ese contraste generacional, ¿no? Nosotras jóvenes y ellas más mayores, como que ahí también se pudo construir ese espacio de confianza porque nos podíamos identificar ellas como nuestras abuelas, nosotras como las nietas, con esa distancia también, ¿no? Porque no es real que sea así, pero el contraste generacional ahí sí que jugaba un papel bastante bonito. Vamos a hacer una pregunta que es muy tópica, pero que nos resulta interesante siempre por ver cómo, con qué referentes trabajáis, cuáles son vuestros referentes en el cine o el cine documental o en el cine en general. No tenemos que ceñir solo al documental. Sí, sobre todo el cine hecho por mujeres, o sea, como que ahí sí que hay una diferencia de acceso, de intimidad, de tal. En concreto con La Huella, nos interesaba mucho el trabajo de Maite Alberdi y el de Lola Arias, así como las dos principales referencias que teníamos. Por un lado, Maite Alberdi, pues en su trabajo de Las 11, cómo hacía ese retrato de señoras mayores, o sea, tanto a nivel visual como
como narrativo, y luego con Lola Arias nos apoyamos en esa idea del teatro del... ¿cómo era? No me acuerdo. Sobre todo era la idea de representar escenas cotidianas a través del teatro y de la propia expresión corporal. Eso nos inspiramos también en su película. No me acuerdo cómo se llama. Sí, o sea, la película Teatro de Guerra en concreto lo que hacía era como jugar con la performatividad, ¿no? Y en La Huella se ve como nosotras mismas les proponemos escenificar unas escenas, ¿no? Eso es como un dispositivo que incluimos nosotras, o sea, porque si bien ellas participaban de ese taller de cuerpo y movimiento en el que había como estos relatos, luego eso no se ve en la película, pero sí que incluimos como sus historias personales y como que aprovechamos también ese, ese toque de humor que se permite a través del teatro, ¿no? La performatividad, que es tan esencial realmente, ¿no? Para que los discursos puedan ser un poquito más variados, ¿no? Y que haya cambios reales. No sé qué pensáis vosotras de la presencia de las mujeres en el documental, en el mundo del documental. ¿Creéis que están más representadas en ese género con respecto a otros? ¿Creéis que hay más realizadoras en ese género con respecto a otros? No sé cuál es vuestra experiencia y vuestra visión respecto a esto. Yo diría que en general sigue siendo minoría, ¿no? Como en general en la cultura, básicamente. Hay que ahí posicionarse y ser crítico en eso, e intentar reconocer esos espacios necesarios para que todas podamos expresarnos. Pero bueno, no sé si especialmente en el campo. Sí, con respecto a si, o sea, creo que la pregunta viene con respecto a si las mujeres se acercan más al cine de lo real que al cine de ficción. En ese sentido, igual, lo que ocurre, bueno, al menos por la corta experiencia que tenemos, es que suele coincidir que la ficción la hacen más los hombres, se dan más esas ayudas y entonces como el documental suele ser ese reducto, ¿no? En plan de yo me lo hago, yo me lo, ¿no? Y es como producciones con menos presupuesto y eso es lo que sí suele ocurrir. Eh, no sé, pero claro que tampoco tenemos todavía tanta experiencia como para generalizar y hacer aquí una argumentación, ¿no? Pues, es interesante el documental. Por cerrar así la entrevista, nos gustaría saber si la reacción de las mujeres cuando han visto el documental, cómo cómo se han sentido y qué nos han dicho, ¿vale? Fue muy especial, la verdad, que para todas, porque fueron muchos meses de trabajo y también creamos un vínculo muy potente con ellas. Aún lo seguimos teniendo, o sea, seguimos yendo a la Florida a pesar del COVID, que nos ha separado mucho también por la distancia y la generación, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos un respeto inmenso a esas mujeres y un agradecimiento brutal porque fueron muy generosas contando sus historias de vida. Entonces era muy importante para nosotras que estuvieran contentas, que dentro de todo contar bien lo que ellas querían transmitir y que al verse se sintieran satisfechas por toda esa generosidad que habían demostrado, ¿no? Entonces hicimos una presentación con familiares, la gente del máster, bueno, quien quisiera ser un poco abierta y fue muy bonito, muy, muy, muy bonito, la verdad que sí, vinieron todas de la Florida a verlo, hubieron risas y llantos, que es un poquito por donde va la película y a ellas también les llegó, así que felices de vivir eso. ¿No, Irene? Sí, súper emotivo, la verdad. Fue muy bonito, un recuerdo muy, muy gustoso. Pues muchas gracias a las dos y esperamos que La Huella tenga recorrido y que podáis seguir haciendo más cortos o no, o largos, que tengan un interés como tiene este, ¿no? Que son tan necesarios y que dan una visión que es tan interesante y tan rica. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a vosotras.